Vamos a determinar el volumen de un sólido de revolución. Un sólido de revolución se define como aquel que se forma al girar una región plana sobre un eje de revolución. Suponiendo aquí que tengo mi función f de x y la región sombreada que está acotada por el eje x igual a a, el eje x igual a b y el eje x que es mi eje de revolución, entonces esta área que está debajo de la curva y igual a f de x, si yo la giro sobre el eje de las x, se me va a formar este sólido de revolución azul que se puede ver aquí. Mi eje de revolución es el eje x, es decir, el eje central. El método de Viscos consiste en hacerle rebanadas de tal manera que podamos cortar nosotros aquí una especie de cilindro. Este corte que está aquí es una especie de moneda, un cilindro. Entonces si le hacemos un zoom, podría verse de esta manera, un poco más grande para efectos de análisis. Entonces el problema ahorita consiste en determinar el volumen de este pequeño cilindro, que viene siendo este de aquí. Resulta de hacer un corte al sólido de revolución y extraer este cilindro. Sería un cilindro cuya distancia de aquí hacia arriba, del centro hacia arriba, del centro acá arriba, la altura, el radio de este cilindro va a estar dado por la función y igual a f de x. De tal manera que si yo agarro otro corte de acá y corto otro cilindro, por ejemplo la distancia de aquí a aquí va a estar dada por mi función y igual a f de x. Y esa distancia de aquí a acá es el radio de este cilindro. Esta es la altura del cilindro, delta x, considerando que esta distancia es una distancia delta x, la altura sería delta x. Entonces, determinando el volumen de un cilindro, si recordamos de geometría plana, el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces el volumen de este cilindro lo vamos a denotar como delta V. Delta V porque es una parte del volumen total del sólido de revolución. Entonces el volumen de este cilindro lo vamos a denotar como delta V. Y el volumen de este cilindro es igual a pi por el radio. El radio es la distancia de aquí a aquí, que va a ser la distancia definida por y igual a f de x. Entonces el radio es f de x. El radio va al cuadrado por la altura de este cilindro, que es delta x. Entonces aquí el volumen de este pequeño cilindro es pi por el radio al cuadrado por la altura. Ahora, si queremos determinar el volumen de todo el sólido de revolución, imagínense que en vez de hacer solo un corte, hacemos cientos de miles de cortes, de tal manera que se van a formar cientos de miles de pequeños cilindritos, como monedas, como si fueran monedas. De tal manera que el grosor del cilindro se va a ir haciendo cada vez más pequeño. Entonces esta distancia delta x va a ir tendiendo a cero. Entonces le vamos a llamar ahora dx, es decir, un diferencial de x, una distancia muy pequeña de x. Entonces el volumen de todo el sólido de revolución no sería más que la sumatoria de todos los volúmenes, de todos los disquitos o de todas las monedas que se formarían ahí al hacer los cortes. Entonces el volumen del sólido de revolución completo, de acuerdo a la definición de integral definida, sería la integral desde x igual a a hasta x igual a b, de pi por el radio de sus cilindros, y el radio de sus cilindros siempre va a estar definido por y igual a f de x, pi por el radio al cuadrado por la altura de ese cilindro, que va a ser un diferencial de x. Y esto lo podemos reescribir de esta manera. Y esta es la ecuación que vamos a utilizar para determinar el volumen de sólidos de revolución mediante el método de Viscos, que no es más que la ecuación del volumen de un cilindro. Es pi por el radio al cuadrado por la altura. Es decir,
la sumatoria desde A hasta B de todos los volúmenes de todos los pequeños cilindros que se formarían si hacemos muchos cortes.